Capítulo 1, Transmigración. Joven maestro, debería levantarse de la cama para desayunar. Una voz anciana pero muy solemne resonó en el oído de Sao-ai, pero a él no le importó, solo sintió un terrible dolor de cabeza. Creía que no había apagado la computadora y que estaba escuchando las líneas de algún drama. Pero esa voz continuó. Joven maestro, deberías levantarte de la cama. Como noble, levantarte temprano es una buena costumbre. Sao-ai se quedó mirando fijamente, sin comprender. Esta voz no parecía provenir de la computadora, sino que parecía estar cerca de su oído y era extremadamente real. No era en absoluto una voz producida por ese altavoz roto que tenía. A pesar del terrible dolor de cabeza, Sao-ai se esforzó por abrir los ojos. Lo que entró en sus ojos no fue el techo blanco de su casa, sino un dosel de muselina. Sao-ai se quedó mirando fijamente, sin comprender. Al girar la cabeza, descubrió que estaba acostado en una gran cama de madera y, junto a la cama, había un hombre de unos 50 años, de cabello canoso peinado sin un solo mechón fuera de lugar y rostro solemne, que en ese momento lo miraba con calma. Sao-ai miró estúpidamente a este anciano solemne, luego giró la vista para mirar a su alrededor. Esta era una casa de piedra, extremadamente simple. Aparte de la gran cama en la que estaba acostado, un escritorio y una silla eran los únicos muebles. El piso y las paredes parecían recién barridos, las ventanas tenían marcos de madera, sobre los cuales se había pegado una capa de papel blanco, una piedra brillante sobre su cabeza proporcionaba iluminación. No había nada más en toda la habitación. En ese momento, el anciano dijo, joven maestro, ya está bien, por favor levántese. Un noble debe llevar una vida disciplinada. Ahora es la hora del desayuno, joven maestro, por favor levántese rápido. Los ojos de Sao-ai se giraron para mirar a ese hombre, y de repente un pensamiento cruzó por su mente. Transmigración. Luego sintió un dolor agudo en la cabeza y se desmayó. Buda Verde miró al inconsciente Sao-ai. Un poco distraído, salió apresuradamente. Fuera de la casa había 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Los 2 hombres no eran viejos, en apariencia solo eran adolescentes, pero aún medían más de 2 metros de altura, tenían músculos como hierro fundido, piel morena y cabello corto. Los 2 parecían exactamente idénticos, eran inesperadamente gemelos, pero parecían un poco tontos. De las 2 mujeres, una era mayor, pasaba de los 40, una figura muy regordeta, una cabeza de cabello azul, cejas amables y ojos agradables, en este momento su expresión era ansiosa. La chica más joven tenía solo 16 o 17 años, pero con su largo cabello azul cian, su pequeño rostro con forma de huevo de ganso, su figura menuda y su piel clara, tenía los ingredientes de una belleza poco común. En ese momento, su cabeza estaba agachada y su expresión era estupefacta. Al ver que Green salía, la mujer mayor preguntó de inmediato. Green, ¿cómo está? ¿Se despertó el joven maestro? Green asintió y luego negó con la cabeza. Se despertó, pero se desmayó de nuevo tan pronto como lo hizo. Merine, ¿tu magia no será ineficaz? ¿O habrá un problema con esas medicinas? ¿Alguien hizo algo con la medicina? La expresión de Merine se volvió fría. Si ese es realmente el caso, entonces iré a reconstruirlo con esos tipos. Incluso si el joven maestro es un poco sinvergüenza, sigue siendo la última sangre de la familia Buda. Esos bastardos imperiales, no me digan que han olvidado cuánto hizo el viejo maestro por el imperio en aquellos días. Esos bastardos ingratos. Green dijo solemnemente. Será mejor que entres y eches un vistazo, si no es bueno, trata al joven maestro con magia de agua. No importa que, tenemos que preservar la última sangre de la familia Buda. Merine asintió y luego miró fijamente a Green. Si el joven maestro está bien, no se te permite hacerle ninguna exigencia noble. Ya estamos en este maldito lugar, la etiqueta noble y todo eso pueden irse al infierno. Ver esos rostros nobles me dan náuseas. Green miró impotente a Merine, pero aún así dijo solemnemente. Fuera de cuestión, no importa lo que se diga, el joven maestro ahora es un vizconde, tiene que lucir como un noble. Le enseñaré al joven maestro cómo convertirse en un verdadero noble, definitivamente no le daré la espalda al gran favor que nos ha brindado la familia Buda. Merine miró ferozmente a Green. Si te atreves a hacerle eso al joven maestro, no cocinaré para ti, puedes morir de hambre. Estamos en un lugar como este ahora y ni siquiera sabemos cuánto tiempo podemos resistir. Agregando a esa gente en la capital, ¿realmente crees que habría una posibilidad de que el joven maestro regrese allí? Sigue soñando. Green sonrió amargamente y no siguió hablando. Sabía que Merine estaba diciendo la verdad.
La razón por la que se les asignaría esta tierra desierta y estéril era por el rey imperial y esos grandes nobles. Si el éxito militar anterior del clan Buda no hubiera sido tan glorioso, tal vez ya habrían exterminado directamente al clan Buda. Incluso si el clan Buda todavía existiera, sería imposible volver a ingresar a los círculos nobles de la capital imperial. Tanto es así que la gente incluso olvidaría deliberadamente que tal clan alguna vez existió. Pero lo que más desanimó a Green fue que, por miedo a que el clan Buda volviera a salir adelante, el rey imperial había hecho que su joven maestro, la última sangre del clan Buda, la última esperanza para que el clan volviera a ascender, Adam Buda, bebiera el agua de la nada. Esta agua de la nada era un tesoro mágico supremo, el valor de cada gota no podía pesarse en oro. Pero solo tenía un uso: convertir tu poder en nada. Solo una gota de poder mágico podría hacer que los magos con poder mágico divino, o guerreros con poder de batalla divino, o un caballero de nivel divino, se conviertan instantáneamente en una persona común, desde ese momento completamente incapaces de usar ninguna magia o ki de batalla, y sin ninguna cura. Aunque esta poción podría hacer que las personas no puedan usar ki de batalla o magia, aún así no afectaría al cuerpo, solo te convertiría en una persona común. @novelbean @. Si esta persona fuera una persona común y corriente, entonces esa poción no sería diferente del agua común y corriente, pero si fuera un noble o un poder, instantáneamente te convertiría en un lisiado mágico y marcial, una persona inútil, enviándote a caer desde las altas nubes a un pozo sin fondo. Y el rey le había ordenado a Adam Buda que bebiera esa poción. Le sería imposible estudiar magia o ki de batalla en toda su vida, solo podía ser una persona común. Si esto le hubiera pasado a cualquier otra familia noble, no habría nada que decir, en el peor de los casos serían una persona normal, viviendo, comiendo, esperando la muerte, sin pensar en caminar por ningún camino de autoridad. Pero que le sucediera a Adam significaba su vida. Era el último heredero de la familia Buda, necesitaba fuerza para revivir la gloria del clan, para llevar una vez más al clan Buda al escenario de la historia del Imperio Aksu. Pero ahora que se había tragado el agua de la nada, ya no podía aprender ninguna magia ni ki de batalla. Le era imposible revivir el clan, la última esperanza del clan Buda se había extinguido. Si fuera solo una falta de fuerza, Green no se preocuparía. Todavía era un guerrero de octavo nivel, y su esposa Merine también era una maga de agua de octavo nivel, su nieta Met también era una maga de viento de sexto nivel. Con ellos aquí, la familia Buda todavía tendría suficiente fuerza. Si todavía estuvieran en su antiguo feudo, restaurar la prosperidad de la familia Buda no sería difícil. Después de todo, originalmente el feudo de la familia Buda estaba en el sur del imperio, con una ciudad principal y 4 pueblos de tamaño mediano, una gran población, suelo fértil, siempre que mantuvieran la cabeza baja y trabajaran durante unos años, la familia Buda florecería. Pero nunca habían esperado que el rey realmente cambiara su feudo, del sur imperial al Yermo Negro en el norte. El Yermo Negro era la tierra muerta del continente. Aunque era enorme y abarcaba más de un tercio de la superficie del Imperio Aksu, este lugar era básicamente estéril. Allí no crecía nada, incluso las plantas del desierto se marchitaban y morían. La leyenda decía que el Páramo Negro también fue una vez una tierra fértil, hasta que hubo una guerra donde algunos magos de nivel divino se unieron para usar un hechizo prohibido a gran escala, convirtiendo esta tierra en una tierra muerta, donde nada crecía. Si fuera solo un desierto, Verde no estaría preocupado. Mientras tuvieran algunas líneas de comunicación, podrían hacer algunos negocios y al menos mantenerse a sí mismos. Pero el Yermo Negro estaba rodeado de montañas de hierro enanas abandonadas, y al otro lado de las montañas se encontraba una de las grandes zonas prohibidas del continente, el Pantano de la Carroña. Este Pantano de la Carroña también era parte del feudo de la familia Buda. Haciendo los cálculos, el feudo de la familia Buda era en realidad el más grande del Imperio Aksu. Pero la única salida era el territorio del vecino clan Faseur. A pesar de que la familia Faseur estaba comprometida con la familia Buda en su estado actual, ¿cómo podían hablar de matrimonio con el clan Faseur más influyente del imperio? Este lugar no era una tierra muerta solo de nombre. Afortunadamente, esto también estaba antes dentro del alcance del control imperial, por lo que todavía había un pequeño castillo en esas montañas de hierro enanas abandonadas. Esta montaña tampoco había sido afectada por el hechizo prohibido y todavía tenía algo de tierra cultivable, por lo que al menos no morirían de hambre. Después de que Green se enteró de que su feudo había sido intercambiado por este lugar, inmediatamente intercambió los bienes del clan Buda por esclavos y materiales para sobrevivir, así como semillas y algunas herramientas.
Inmediatamente después, se llevó al inconsciente Adam de beber el agua de la nada para viajar hasta aquí. Podría estar abandonado, pero aún podrían vivir en el pequeño castillo. Tras Green estaban también su esposa Merine, su nieta Meg, así como los huérfanos gemelos que el padre de Adam había acogido hacía mucho tiempo, Bloquear y Roquear, además de 100 esclavos, y nadie más. Pero Adam había estado inconsciente durante todo el camino desde el Imperio hasta Black Wasteland. Afortunadamente, Merine era una maga y ocasionalmente podía usar magia para tratarlo, lo que permitió que Adam llegara sano y salvo. Además, ayer había revisado el estado de Adam y pensó que se despertaría hoy, por eso Green le diría que se levantara de la cama. Pero nunca esperaron que el Adam que yacía en la cama en ese momento ya no fuera Adam, sino un Ner de la tierra que vestía la piel de Adam, Sao-ai. Capítulo 2, sin suerte en la identidad. En el instante en que Sao-ai se desmayó, un recuerdo que no era suyo se introdujo de repente en su mente, como si de repente se hubiera instalado un programa que no pertenecía a su computadora. La repentina aparición casi hizo que el cerebro de Sao-ai colapsara. Incluso si no colapsó, al menos hizo que su cerebro se congelara, mientras digería poco a poco la información en su mente. No sabía cuánto tiempo había pasado hasta que Sao-ai se despertó. Sentía como si en su cerebro hubiera un montón de recuerdos que no le pertenecían en absoluto. En esta colección de recuerdos, su nombre era Adam Buda, nacido en la familia de un general del Imperio Aksu en el continente Ark. Con la posición de marqués en el Imperio Aksu durante 3 generaciones, la familia finalmente había menguado durante la vida de Adam. Adam era un joven maestro hedonista, y junto con su madre muriendo temprano y su padre lejos liderando tropas durante años seguidos, desarrolló un desprecio extremo por la moralidad legal y natural, oprimiendo a la gente y sin eludir ningún crimen. Pero su padre siempre lo encubrió, ejerciendo una fuerza militar masiva, nadie podía tocarlo. Pero su padre había cometido un error. En la lucha por la sucesión del Imperio Aksu, se había situado del lado equivocado. El antiguo rey del Imperio Aksu era el 47º monarca. Tenía en total 15 hijos reales, 5 de los cuales podían convertirse en reyes. El gran príncipe, el tercer príncipe, el cuarto príncipe, el séptimo príncipe y el 13º príncipe. Según las leyes del Imperio Aksu, solo los hijos de la reina y sus consortes tenían derecho a convertirse en reyes. Por supuesto, no todos los hijos de la reina y sus consortes podían convertirse en reyes, solo aquellos a los que se les concedía el título de gran duque o superior. Las personas nacidas en la familia imperial tendrían el título de conde, y si no conseguían algunos logros en la capital imperial, solo seguirían siendo condes por el resto de sus vidas, y condes no terratenientes. Solo consiguiendo logros ascenderían, como máximo hasta príncipe de la sangre. Por supuesto, los hijos de la reina y sus consortes no solo podían ser condes, sino que normalmente se les daba el título de duques y, siempre que hicieran alguna contribución menor o encontraran un pretexto, podían ascender a gran duque y, finalmente, a príncipe de sangre, lo que les hacía elegibles para convertirse en rey. Y los 5 hijos del 47º rey Aksu capaces de heredar el título eran todos príncipes de la sangre. Entre ellos, el gran príncipe y el cuarto príncipe nacieron de la reina, mientras que el tercer príncipe y el séptimo príncipe fueron hijos de la consorte imperial Karin, y el 13º príncipe nació de la consorte imperial Abril, y también fue el más débil, nunca fue muy bien considerado. La gente siempre pensó que el gran príncipe era el hijo de la reina, lo que lo convirtió en la opción ortodoxa, y el tercer príncipe siempre había estado con el gran príncipe en las buenas y en las malas, por lo que mucha gente apoyó la sucesión del gran príncipe. Y el cuarto príncipe y el séptimo príncipe eran socios, el séptimo príncipe tenía el apoyo del cuarto príncipe, y también el apoyo de la familia Karin, cuyas voces eran muy fuertes en la corte. Solo el 13º príncipe era el más joven, el más débil, siempre el menos conspicuo, por eso nadie era optimista sobre él. Y el padre de Adán estaba en el bando del gran príncipe. Esto también era bastante normal, la voz del gran príncipe era la más fuerte en ese momento, y la familia Buda no era ningún clan noble influyente, solo habían avanzado paso a paso hasta la posición de marqués a través de logros militares en la generación del abuelo Buda. Querían ascender a las filas de la antigua nobleza un poco más rápido, por lo tanto, eligió apoyar al candidato con más probabilidades de convertirse en rey, el gran príncipe. Mientras el gran príncipe se convirtiera en rey, la familia Buda podría ascender al núcleo del poder del Imperio Aksu, convirtiéndose en nobles verdaderamente reconocidos en el imperio. En el continente, los nobles de cualquier rey se dividían en 2 tipos: la antigua nobleza y la nueva nobleza.
La brecha entre la nueva y la antigua nobleza era muy clara. Los nuevos nobles solían ser considerados advenedizos, nunca bien vistos por la antigua nobleza y tampoco podían entrar en el centro de poder del imperio. El continente había pasado por muchos años de desarrollo y la influencia de los nobles en un reino era inmensa. Había ocasiones en las que incluso podían influir en el ascenso y la caída de un estado, especialmente aquellos nobles de la vieja escuela que se habían desarrollado durante 1000 años a lo largo de decenas de generaciones y tenían un poder que incluso la autoridad imperial tenía que temer. A esos nobles de la vieja escuela se les podía llamar el centro del poder de todo el imperio y cualquier nueva nobleza tenía que obtener su aprobación. Para obtener la aprobación de esos antiguos nobles, naturalmente tenían que tener la fuerza adecuada, y la familia Buda ascendió demasiado rápido. Este era el medio que varias generaciones de reyes del clan Aksu habían descubierto para gobernar a esos antiguos nobles, pero después de la muerte del 46º rey, los días del clan Buda no fueron fáciles. El nuevo rey quería promoverlos, pero esos viejos nobles querían reprimirlos. Por lo tanto, solo podían apoyar firmemente al nuevo rey, para que el clan pudiera seguir desarrollándose. Pero el padre de Adam se puso del lado equivocado. El gran príncipe más ruidoso al que apoyaba finalmente no se convirtió en rey, por el contrario, fue el menos conspicuo, el aparentemente más débil, el 13º príncipe quien tomó el trono. Al gran príncipe se le ordenó suicidarse, pero los seguidores del gran príncipe no se salieron con la suya fácilmente. El padre de Adam fue encarcelado con un pretexto y murió misteriosamente en prisión, y las fechorías anteriores de Adam salieron a la luz. Pero debido a que el imperio temía que Green y los otros 8 poderes de nivel causaran problemas, además del monarca recién sucedido, aún mostraron un poco de magnanimidad y trataron con indulgencia a Adam. El feudo del marqués que Adam originalmente iba a heredar fue quitado, degradándolo a vizconde, le quitaron el feudo original muy fértil, cambiándolo por el páramo negro, y Adam se vio obligado a beber el agua de la nada, paralizándolo por completo. Si los nobles comunes tenían feudos, dejaban que sus amas de llaves o personas de confianza se encargaran de su administración. Aunque el feudo era su base, se quedaban en la capital para estar atentos a todo lo que sucedía en el imperio, lo que era beneficioso para el clan y lo que no. Pero Adam y los demás no. Después de que el rey cambiara su feudo, se les ordenó abandonar la capital imperial en 3 días y, además, se les prohibió abandonar el feudo durante 3 años, algo que nunca le había sucedido a ningún clan antes. Y la razón por la que el actual rey Aksu, el ex 13º príncipe Aboyo Aksu, trataría así a la familia Buda era, primero, porque la familia Buda estaba en el bando del gran príncipe, y segundo, debido a la presión de esos viejos nobles. Acababa de ascender al trono y, naturalmente, reprimiría por la fuerza al gran príncipe y al 7º príncipe, pero no se atrevió a tocar a esos grandes nobles, y esos viejos nobles también pensaban que la familia Buda era una monstruosidad y, naturalmente, presionaron a Aboyo desde un costado, por eso tomaría tal decisión. La razón por la que hizo que Adam bebiera el agua de la nada fue por los métodos de entrenamiento de ki de batalla heredados del clan Buda, el ki de batalla del dragón salvaje, que era extremadamente famoso en el continente. Fue obtenido accidentalmente por el abuelo de Adam, lo que hizo que su velocidad de entrenamiento fuera el triple de la de los sistemas de ki de batalla ordinarios, también tenía un poder de ataque extremadamente feroz y siempre fue un método de entrenamiento de ki de batalla por el que todos los grandes clanes del imperio babeaban. Si a Adam se le permitiera estudiar el ki de batalla, si realmente aprendiera el ki de batalla del dragón salvaje y también recordara su odio, podría ser una amenaza para esos grandes nobles y el clan imperial, por lo que Aboyo hizo que Adam bebiera el agua de la nada. En cuanto a por qué Aboyo no mató a Adam, además de las razones anteriores, todavía había una más. Green le dio este conjunto de métodos de entrenamiento de ki de batalla, y también juró un juramento cruel de que la familia Buda de ahora en adelante ya no practicaría el ki de batalla del dragón salvaje, por lo tanto, Aboyo dejó a Adam con vida. Por supuesto, Green no le reveló abiertamente este método a Aboyo. Se coló en el Palacio Imperial por la noche y encontró a Aboyo para darle el método, en parte para pedirle clemencia para Adam y en parte para que Aboyo viera su fuerza y disipara cualquier pensamiento de matar a Adam. Aboyo realmente temía que un experto como Green causara problemas, por lo tanto, aceptó la solicitud, solo degradando su orden de nobleza y quitándole el feudo, dejando a Adam con su vida. Green también estuvo de acuerdo. Entendía con absoluta claridad que, aunque él no era débil, la familia imperial era muy poderosa.
La razón por la que podía colarse en secreto en el Palacio Imperial era en parte porque estaba íntimamente familiarizado con las circunstancias allí, y en parte porque el nuevo emperador acababa de ascender al trono y el Palacio Imperial había sufrido una importante reestructuración y todavía estaba un poco débil. Esto, además de sus métodos bastante especiales, le permitía pasar desapercibido. La razón por la que Green no fue a salvar al padre de Adam antes fue porque creía que Abollo no lo mataría. No importaba que, el padre de Adam seguía siendo un peón que la familia imperial usaba para tratar con esos viejos nobles, y la familia imperial no lo descartaría fácilmente. Pero no esperaban que la razón por la que Abollo pudo tomar el trono fuera solo por el respaldo de esos viejos nobles, y por lo tanto, naturalmente se ganaría el favor de esos viejos nobles matando al padre de Adam después de tomar el trono. Una vez que Green se enteró, el padre de Adam ya estaba muerto, y Green solo pudo pensar en una forma de proteger a Adam, la última sangre de la familia Buda. Y la razón por la que entregaría el método de entrenamiento de ki de batalla del dragón salvaje también fue por el agua de la nada. La razón por la que el agua de la nada se convirtió en un tesoro mágico supremo en el continente no fue solo porque podía hacer que las personas no pudieran practicar magia o ki de batalla, incluso más abrumador fue que tales circunstancias continuarían con su descendencia. En otras palabras, mientras bebiera el agua de la nada, sus hijos y nietos tampoco podrían practicar magia y ki de batalla, solo después de 10 generaciones terminaría. Pero eso fue un total de 10 generaciones incapaces de practicar magia o ki de batalla, ¿en qué se convertirían para entonces? Si esta familia podría seguir existiendo en ese momento, si podrían durar hasta la 10ª generación, todas estas eran cantidades desconocidas. Esta era la razón por la que el agua de la nada era tan terrible, y también por qué Green entregaría el ki de batalla del dragón salvaje. Adán y 10 generaciones de descendientes de Adán no podrían aprender el ki de batalla del dragón salvaje, así que ¿de qué servía aferrarse a él? Sería mejor intercambiarlo por la vida de Adán, por lo que Green no dudó en entregárselo. Y los hechos demostraron que sus acciones fueron completamente correctas. Si no hubiera entregado el ki de batalla del dragón salvaje, habría sido imposible para Adam abandonar la capital. Pero tampoco sabía si alguien saboteó el agua de la nada, o si Adam tuvo una reacción física a la poción. En cualquier caso, Adam había caído inconsciente después de beber el agua de la nada, y había permanecido así hasta que llegaron al feudo. Cuando despertó, había cambiado del hijo hedonista Adam, al nerd terrenal Saoai. Capítulo 3, Despertar. Saoai abrió lentamente los ojos. Ahora sabía lo que había sucedido, los recuerdos de Adam se habían fusionado por completo con los suyos, lo que también le permitió a Saoai comprender completamente que realmente había transmigrado, y también la transmigración más común del alma para apoderarse de un cuerpo. Sería descalificado como un nerd si no supiera sobre la transmigración. Saoai simplemente no había pensado que realmente transmigraría él mismo, y además en el cuerpo de un pobre demonio. Saoai ya había aprendido lo que estaba pasando por los recuerdos de Adam, solo que no sabía a qué tipo de lugar había llegado mientras Adam estaba inconsciente y viajaba desde la capital. Ya no estaba en esa casa en la capital imperial de Aksu. Por su mirada a su alrededor la última vez que se despertó, supo que no era la casa con la que Adam estaba familiarizado. Saoai abrió los ojos y sintió que había alguien a su lado. Giró la cabeza para mirar y descubrió que allí estaba el anciano que había visto la primera vez que se despertó. Aunque la expresión del anciano era solemne, sus ojos estaban llenos de preocupación. A diferencia de la primera vez que se despertó, esta vez Saoai reconoció a los ancianos. Era el viejo mayordomo de la familia Buda, Green Buda. Green originalmente no se llamaba Buda, pero el abuelo de Saoai le había dado el nombre y siempre había seguido lealmente a la familia Buda y era la persona más confiable de la casa. Pero antes la relación de Adam con Green no era particularmente buena. Adam era un hijo hedonista, mientras que Green era una persona seria, siempre cuidando de él y diciéndole que esto estaba prohibido, o que no podía hacer aquello, y por eso Adam odiaba a Green. Pero como Green era demasiado mayor, y mucho menos él, ni siquiera su padre se atrevería a ser grosero con Green, por lo que solo pudo soportarlo. Después de renacer, Saoai naturalmente no sería tan retrasado como Adam antes. Habiendo leído innumerables novelas de transmigración y con la mente de un adulto, habiendo llevado siempre una vida extremadamente accidentada, Saoai naturalmente sería más sensato que el malcriado Adam. Por supuesto, también sabía la importancia de Green para él. Con un mayordomo tan viejo, podría estar completamente tranquilo al dejarle todo a él. Además, a partir de los recuerdos de Adam, pudo deducir que ese viejo mayordomo podría ser incluso más fuerte que su padre.
En este mundo, la fuerza representaba la esperanza de supervivencia. Un largo tiempo viviendo como un nerd, un largo tiempo de imaginación, así como los recuerdos de Adam, hicieron que Saoai aceptara bastante la transmigración. También estaba algo expectante, esto era realmente solo un cambio de escenario. Solo dos cosas lo hacían infeliz, una era que no había computadoras aquí, por lo que no podía conectarse a internet. Mantener a un nerd alejado de la web era incluso más doloroso que la muerte. La segunda era que había probado el agua de la nada y no podría entrenar ki de batalla o magia en el futuro, destrozando los sueños de Saoai de gobernar el mundo. Saoai no descubrió que en realidad ya había asimilado los recuerdos de Adam. La razón por la que no estaba nervioso era porque siempre había estado familiarizado con la vida en el continente Ark. En cuanto a las dos cosas que lo desagradaban, una de las dos estaba relacionada con Saoai de la Tierra y la otra estaba relacionada con la vida en el continente Ark. Pero Saoai también entendió claramente que, incluso si esas cosas eran desagradables, él estaba aquí ahora y no tenía nada mejor que decir, ya que había venido, estaría cómodo, de ahora en adelante él era Adam Buda. Pensando en esto, Saoai no pudo evitar soltar un largo suspiro, como si algo en su corazón se hubiera soltado. Realmente no era de extrañar que pudiera aceptar la identidad de Adam tan fácilmente, porque no tenía familia en su última vida, porque se quedaba demasiado en casa y tampoco tenía amigos, se podría decir que no tenía preocupaciones por la tierra. Estar aquí ahora era solo un cambio de escenario, nada extraordinario, y también había personas que se preocupaban por él a su lado, no había nada malo. En ese momento, Green también se dio cuenta de que Saoai ya estaba despierto y rápidamente se acercó a la cama y le dijo: «Joven maestro, ¿cómo se siente? ¿Todavía se siente mal? ¿Todavía le duele la cabeza?» Saoai no había escuchado esas palabras de preocupación durante mucho tiempo. Al escucharlas ahora, no pudo evitar sentir una ráfaga de calor. No parecía que su cuerpo tuviera ningún problema importante y rápidamente se sentó, sacudiendo la cabeza hacia Green. «Estoy bien. Abuelo Green, ¿dónde está este lugar?» Green se quedó mirando fijamente y sin expresión durante un momento. El anterior Adam no sería en absoluto tan cortés y no estaba acostumbrado a oírle hablar así de repente, pero aún así respondió de inmediato: «Joven maestro, ya hemos llegado al feudo». Saoai parecía distraído, pero de inmediato comprendió y asintió. «¿Es el páramo negro?» Green se sintió muy sorprendido por la calma de Saoai, pero aún así asintió. «Sí, este es el páramo negro». Saoai asintió. «¿Dónde estamos ahora? ¿Cuáles son las circunstancias aquí? ¿Cuántas personas en total? ¿Cuánta tierra?» En los recuerdos de Adam solo había algunas leyendas menores sobre Black Wasteland, que estaba cerca de Carrion Marsh, que no había tierra para cultivar aquí, etc. No había otro conocimiento, por eso Saoai preguntaba. No importaba lo que dijeran, él no era Adam y, de ahora en adelante, viviría en Black Wasteland, por lo que también quería comprender las circunstancias aquí. Green miró a Adam sin comprender. Si no fuera porque Adam siempre había estado bajo su cuidado, definitivamente habría pensado que Adam había sido reemplazado por un extraño. No me digas que los contratiempos hacen que la gente crezca. Incluso si Green estaba desconcertado, todavía no sospecharía de la identidad de Adam, solo podía ver la apariencia actual de Adam como el resultado de la maduración. Pero el comportamiento de Saoai hizo que Green se sintiera extremadamente feliz, y rápidamente dijo: «Joven maestro, estamos en la mansión castellana del feudo, ubicada en la montaña de hierro de Black Waste. Esta montaña de hierro fue abandonada por los enanos y tiene algo de tierra que se puede cultivar. Joven maestro, por favor, castígueme, me hice cargo sin permiso y vendí todas las cosas de la casa para comprar grandes cantidades de bienes y 100 esclavos. Actualmente solo tenemos un poco más de 100 monedas de oro en efectivo a mano. Las personas aquí somos solo yo, mi esposa, mi nieta y Bloquear y Roquead, y solo esos 100 esclavos como subordinados, todos los demás ya se fueron». Saoai asintió y analizó mentalmente la situación actual. Ahora estaban en una tierra muerta, pero tenían una casa de castellano en la que vivir, una montaña que podía producir 100 esclavos, así como 5 personas con las que podía estar a gusto y también las personas más cercanas a él. Saoai asintió. Las acciones del abuelo Green fueron correctas, el oro es inútil en un lugar como este, solo los suministros pueden ayudarnos por un tiempo. Bien, no tengo opiniones en este momento. Abuelo Green, sigue ordenando las cosas, echa un vistazo a cuánta tierra cultivable hay en esta montaña de hierro, sembraremos algo adecuado, después de todo, todavía necesitamos comer. Verde asintió. Muy bien.
Joven amo, descanse primero. Le diré a Meg que venga a atenderlo en un rato. Cuando Green mencionó a Meg, una muchacha pequeña, de cabello cian y aspecto delicado, apareció en la mente de Sao-ai. Esa era la nieta de Green. Pero poco después Sao-ai sonrió con ironía, porque Adam había querido abusar de Meg, pero Meg era una maga de sexto nivel, y aunque su exterior era delicado, su corazón era inquebrantable. Incluso si no se atreviera a hacerle nada, mientras Adam lo pensara, se suicidaría, dejando a Adam sin atreverse a hacerle nada realmente. Al pensar en esto, Sao-ai no pudo evitar maldecir en secreto. El problema que Adam había provocado anteriormente quedó en sus manos. En tales circunstancias, Sao-ai solo pudo sentirse avergonzado y de inmediato dijo: no es necesario, abuelo Green, quiero descansar un rato, no dejes que me molesten, llámame cuando sea la hora de cenar. Green hizo una reverencia. Sí, con su permiso. Después de terminar de hablar, se retiró de la habitación de Sao-ai. Sao-ai suspiró para sus adentros y luego se levantó lentamente de la cama. Aunque recordaba haber estado acostado durante mucho tiempo, no tenía ganas de hacerlo, al contrario, sentía que le quedaban fuerzas. No pudo evitar estirarse, luego caminó hacia la ventana, la abrió lentamente y miró hacia afuera. Lo que entró en su campo de visión fue una pequeña estructura tipo castillo, y él estaba ubicado en el piso superior, pudiendo ver claramente todo lo que lo rodeaba. Este era un pequeño castillo de estilo occidental, justo enfrente había una pequeña plaza rodeada de muros, y afuera del castillo había una tierra negra sin huellas humanas. Esa tierra negra era negra como si estuviera empapada en aceite, dando a las personas una sensación de falta de vida. En la plaza del castillo había un gran montón de cosas. Si se miraba con atención, parecían ser objetos de uso cotidiano y un gran grupo de personas se apresuraba. Estas personas eran hombres y mujeres, vestidos de manera uniforme con ropas de algodón ásperas. La diferencia era que los hombres tenían una marca en la frente. Estaba demasiado lejos para verla con claridad, pero Sao-ai sabía que definitivamente era la marca del clan Buda, lo que significaba que eran esclavos pertenecientes a la familia Buda. Mirando más allá, a los lados, había una extensión de colinas estériles, en las que crecían algunos árboles retorcidos y deformados. Estos árboles no crecían bien, todos y cada uno de ellos parecían enfermos, carentes de vitalidad. Además, estos árboles eran malas hierbas, estas hierbas no crecían altas y también parecían desnutridas. Retiró la mirada y volvió a mirar el castillo que ahora consideraba suyo. El castillo no era pequeño, albergar a unos cuantos miles de personas no sería un problema. Pero parecía como si nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo, crecían líquenes en las paredes, la hierba asomaba entre las piedras y, en general, parecía ruinoso. Al mirar el papel de las ventanas, era evidente que estaba recién pegado y las otras ventanas todavía estaban vacías. Sao-ai no pudo evitar sonreír con ironía. En los recuerdos de Adam podía recordar claramente que la mansión imperial de la familia Buda usaba vidrio, pero aquí usaban ventanas de papel primitivas. Realmente era una diferencia. Pero aún así, Sao-ai tenía una sensación de heroísmo. No importaba cómo lo dijera, todo lo que tocaba la luz era su tierra, y no importaba lo que dijeran los demás, él no creía que la tierra que parecía que podía descargar petróleo no pudiera producir cosechas. Tenía que sobrevivir y poner en evidencia a quienes querían hacerle daño. Eso sería una pequeña compensación por haber tomado posesión del cuerpo de Adam. Justo en ese momento, una voz resonó en su mente. Capítulo 4, Granja Espacial. Programa Spatial Farm iniciando, conectándose a la red, conexión de red exitosa, operando normalmente, descubriendo host, inspeccionando condiciones del host, condición del host normal, vinculando al host, su nivel actual es 1, recompensa del sistema 500 de oro, 6 bolsas de semillas de heno, cada bolsa puede plantar un campo, actualmente ha despejado un pedazo de tierra, área 10 campos, nivel 0, puede comprar las semillas requeridas en la tienda, la cosecha se puede cambiar por oro en la tienda. Debido a un mal funcionamiento de la red, puede ingresar libremente a la granja, solo puede conectarse al servidor, no puede conectarse con amigos, disculpe la molestia. Sao-ai se quedó allí parado, como si estuviera soñando, todo parecía irreal. Pero realmente escuchó esa voz hace un momento. Si estuviera en la Tierra, Sao-ai no lo creería, como mucho pensaría que era una broma. Pero este lugar era diferente, y si podía aceptar la transmigración, ¿qué no podía creer? Sao-ai dijo de inmediato en su mente. Entra en la granja. Justo cuando terminó, un destello apareció ante sus ojos. Cuando volvió a ver, ya no estaba en su castillo, sino en un espacio abierto.
Este espacio era muy grande, aproximadamente 2/3 de una hectárea, todo el terreno despejado, con palas nuevas clavadas en el suelo en el borde. Junto al terreno había un pequeño manantial, junto al cual había un cubo. Había una pequeña cabaña con techo de paja, a la izquierda de la cual había una caseta de perro con techo de paja. Bajo la ventana de la cabaña con techo de paja había 2 botellas, una marcada como insecticida y la otra como herbicida. Junto a las 2 botellas había también una canasta, en la que estaba escrito recolección. En el lado derecho de la cabaña había una cabaña con techo de paja aún más pequeña, en la que estaba escrito granero. Además de esto, solo había una espesa niebla por todas partes, sin nada visible. Todo lo que podía ver claramente era esta cabaña con techo de paja y ese espacio abierto. Sao-ai estaba muy familiarizado con esto, además de la falta de antecedentes, este lugar era el juego con el que estaba más familiarizado, Farm Game. A diferencia de otros nerds, a Sao-ai le gustaba más leer libros, leer novelas y escribir novelas. Aunque solo hacía algunos cambios pequeños, era algo de lo que nunca se cansaba y nunca se metía en juegos. Más tarde, algunos amigos le recomendaron a Sao-ai que probara a jugar al juego de la granja. Este juego no requería que invirtieras demasiado tiempo y era muy sencillo de jugar. Por lo tanto, Sao-ai también siguió jugando y, para entonces, su granja ya estaba en el nivel 27. Aunque no era demasiado alto, ya había limpiado su tierra y estaba en medio de jugar con los pastos. Y lo que todos los que empezaron a jugar sabían era que el sistema les daría libremente una escena, así como una choza con techo de paja, y la escena que Sao-ai estaba mirando en ese momento era exactamente la misma que esa. La diferencia era que Sao-ai la había visto a través de su computadora en ese momento, pero ahora la estaba mirando desde dentro del espacio. Sao-ai se quedó mirando todo esto con cara de sorpresa, no sabía qué pensar. No pudo evitar ponerse en cuclillas y raspar la tierra del suelo. Pero cuando agarró el alma, una voz de repente resonó en su cabeza. El suelo espacial, nivel 1, ya arado, se puede usar para plantar cultivos, aumentando el tiempo hasta la madurez, 10 veces, se puede sacar para usar fuera del espacio, puede mejorar el suelo fuera del espacio. Sao-ai se quedó mirando fijamente y luego se puso feliz. Todavía sabía muy poco sobre este espacio, ahora con la oportunidad, corrió hacia el manantial y usó su mano para tocar el agua del manantial, y efectivamente, había un mensaje. Agua de manantial espacial, nivel 1, se puede beber, tiene un efecto mejorador en el cuerpo humano, se puede usar para riego, aumentando 10 veces el tiempo de maduración de los cultivos, se puede sacar del espacio y usar, puede mejorar el suelo fuera del espacio. Sao-ai ya estaba mareado por esta repentina buena suerte. Estiró una mano dentro del agua del manantial, con los ojos apagados y riendo, incluso se olvidó de sacar la mano. Después de un buen rato, Sao-ai se puso de pie, riendo a carcajadas. Willie Evans, realmente no esperaba que fueras tan generoso, jajaja, bien, excelente. Sao-ai tenía muy claro que aquí, en el continente Ark, le era completamente imposible practicar cualquier magia o ki de batalla, entonces estaría destinado a ser mediocre toda su vida, también sería imposible vengar el odio de Adam. Pero con este espacio era diferente, incluso si no podía vengarse, aún podía mantener el clan Buda y dejarlo florecer, esto también podría contar como una especie de venganza para Adam. Sao-ai se calmó después de un buen rato. Primero corrió hacia la pala que estaba al lado del campo, quería ver si esta pala era tan milagrosa como lo fue en el juego. Cuando su mano tocó la pala, el mensaje resonó una vez más. Pala, herramienta, nivel 1, puede girar la tierra automáticamente, tiempo de operación, 10 campos/día, se puede sacar para usar fuera del espacio. Sao-ai se rió al instante, luego se acercó al balde, y un mensaje resonó una vez cuando lo tocó. Balde, herramienta, nivel 1, puede regar automáticamente el suelo, tiempo de operación, 10 campos/día, se puede sacar para usar fuera del espacio. @novelbean Insecticida, químico agrícola, tóxico, nivel 1, puede matar insectos automáticamente, no apto para consumo, se puede sacar del espacio, dosis /infinitas. Herbicida, químico agrícola, tóxico, nivel 1, puede matar automáticamente las malezas, no apto para consumo, se puede sacar del espacio, dosis /infinitas. Sexta, herramienta, nivel 1, puede recolectar cultivos automáticamente, tiempo de operación, 10 campos/día, se puede sacar para usar fuera del espacio, la cosecha adquirida se almacena automáticamente en el granero.
Después de investigar todas las cosas fuera de la cabaña, Saoai ya entendió que este lugar no era muy diferente del espacio en el juego, pero aún no era demasiado similar, pero para él era incluso mejor. Saoai entró en la choza de paja con el pecho lleno de emoción. La choza no era grande, pero estaba completamente amueblada. Una cama con heno, una mesa, 4 sillas, un armario, una estufa, un juego completo de vajilla y, lo más importante, al lado de la cabecera de la cama también había algo parecido a una computadora, pero solo el monitor. Saoai se acercó rápidamente a la pantalla y descubrió que estaba iluminada. En la parte superior solo había 2 iconos. Sobre uno estaba escrito tienda y sobre el otro estaba escrito introducción a la granja. Saoai abrió rápidamente la presentación de la granja, realmente quería saber cómo tendría una granja así, qué estaba pasando. La mano de Saoai tocó el icono de presentación de la granja, que inmediatamente se transformó en una línea de luz blanca, y de repente hubo una gran cantidad de información en la mente de Saoai. Después de un largo tiempo, después de haber digerido la información, también había adivinado aproximadamente cómo había surgido esta granja. Antes de que Saoai viniera a este mundo, había estado jugando en su computadora, jugando solo su juego de la granja. Pero por alguna razón desconocida, de repente había terminado aquí, y ese juego de la granja también lo había seguido. Podría ser que la granja hubiera cambiado en la transmigración, y hubiera conservado toda su funcionalidad original, y se hubiera vuelto aún más poderosa. Esta granja ya se había convertido en su sistema, y este sistema también había estado vinculado a Saoai. En otras palabras, aunque Saoai no podía conectarse al servidor anfitrión en la Tierra a través de esta granja, podía usar cualquier funcionalidad de esta granja como quisiera, incluida esa tienda. Podía usar oro para comprar y podía vender su cosecha a la tienda, podía llevar las cosas de la granja al exterior y traer cosas del exterior al interior, todo seguía sus deseos. Solo que actualmente la granja era solo de nivel 1, y muchas funciones no estaban disponibles. Si pudiera subir de nivel, incluso podría abrir pastos e incluso podría expandir su tierra. Básicamente, no había límite en cuanto a lo lejos que podía expandirse, y a medida que la granja subía de nivel, removiendo la tierra, regando o usando pesticidas y demás, podía ganar experiencia, subiendo de nivel lentamente, y también podía traer cosas relacionadas afuera aquí para evolucionar el espacio, subiendo así de nivel. En otras palabras, Saoai podía traer algunas especialidades del continente Ark, aumentando los bienes o cultivos dentro del espacio, para hacer que el espacio subiera de nivel. En pocas palabras, Saoai había obtenido un truco que desafiaba al cielo. Saoai solo quería reír. Con un espacio que desafiaba al cielo, prosperar no era nada difícil para él, e incluso vengarse de Adam y el clan Buda no era imposible. Un plan descarado comenzó a formarse en su mente. Podría utilizar la tierra y el agua del lugar para mejorar la tierra en el páramo negro, lo que equivaldría a tener una granja gigantesca propia. Mientras desarrollara este lugar, podría contratar aún más hombres, convirtiéndose en un déspota regional, y cuando llegara el momento podría vengar al clan Buda. Saoai recuperó la cordura después de un largo rato, sacudió suavemente la cabeza y se rió de sí mismo por haberse adelantado demasiado. En este momento ni siquiera tenía el primer trazo del carácter de venganza, sería mejor que primero comprendiera este lugar con más claridad. Mientras pensaba, Saoai abrió casualmente el icono de la tienda y de inmediato apareció un mensaje. Bienvenido a la tienda espacial, ¿puedo preguntarle qué desea comprar? Saoai miró la pantalla, en la que estaban dispuestas imágenes de algunos cultivos de la tierra, debajo de ellos estaba escrito su precio y nivel. Saoai sabía que esto definitivamente era lo mismo que en el juego y no le dio más que un par de miradas, luego cerró la página de la tienda y miró a su alrededor. Finalmente se acercó a ese armario. Creía que ese armario definitivamente no era ninguna decoración, pero se decepcionó al descubrir que no había ninguna indicación cuando lo tocó. Saoai se quedó mirando fijamente, abrió el armario y descubrió 3 cosas dentro. Una bolsa de tela, un bastón corto con la cabeza tallada en forma de insecto y un bastón corto con la cabeza tallada en forma de hierba. Saoai supo que eran estas cosas prácticamente con una mirada. Primero tomó esa bolsa de tela, y efectivamente llegó un mensaje. Bolsa, puede contener oro, cantidad ilimitada, oro actual, 500, debido a que su nivel es demasiado bajo, el oro no se puede sacar del espacio. Saoai se quedó mirando fijamente un momento, luego se puso feliz. A pesar de que el mensaje fue muy breve, aún entendió muchas cosas al escucharlo. Este bolso era en realidad algo así como una bolsa espacial, solo parecía que solo podía contener dinero.
Pero eso no fue lo que llamó la atención de Sao-ai, su atención estaba en lo que venía después, debido a que su nivel era bajo, el oro no se podía sacar afuera, entonces no significaba eso que una vez que su nivel subiera, podría sacar el oro del espacio exterior y usarlo. Cielos, si realmente es así, entonces eso es demasiado bueno. Capítulo 5, trampa que desafía al cielo. Sao-ai respiró profundamente unas cuantas veces, calmándose antes de recoger el bastón para insectos, el mensaje explicaba. Herramienta de liberación de plagas, nivel 1, puede producir insectos dañinos que comen cultivos, frecuencia de uso, 50 veces al día, se puede sacar y usar fuera del espacio. Herramienta de liberación de malezas, nivel 1, puede producir malezas, combate los cultivos agrícolas para su nutrición, frecuencia de uso, 50 veces al día, se puede sacar y usar fuera del espacio. Sao-ai sonrió y soltó los dos bastones. Esas dos cosas eran buenas, especialmente para la gente sospechosa. No había nada más en la casa, y Sao-ai salió de la choza con techo de paja y se dirigió al granero. Sabía que definitivamente habría más cosas buenas en el granero, al menos no había encontrado los sacos de semillas prometidos allí. Sao-ai llegó muy pronto al granero, parecía extremadamente común, una pequeña choza con techo de paja, con una pequeña puerta de madera y nada especial por lo demás. Sao-ai tocó la puerta de madera con su mano y escuchó el sonido del mensaje. Granero, nivel 1, puede almacenar mercancías, tipo y cantidad ilimitados, las mercancías almacenadas en el interior son idénticas cuando se sacan, se pueden usar fuera del espacio, artículos actuales, semillas de heno, 6 bolsas. @novelbean Sao-ai no pudo evitar pensar. Semillas de heno. Justo cuando pensó eso, frente a él aparecieron 6 pequeñas bolsas con la inscripción semillas de heno. Sao-ai parecía distraído, luego exultó. Todavía se preguntaba cómo usar el granero, no esperaba que solo necesitara pensarlo. Esto realmente era demasiado bueno. Sao-ai empujó la puerta del granero, pero descubrió que no se abría. El granero parecía ser un objeto de decoración, básicamente sin ningún uso. Sao-ai sonrió levemente, luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabaña con techo de paja, sentándose en el lecho de heno, ordenando con calma sus hallazgos. En este momento tenía un espacio como este, en primer lugar era que la tierra podía ser cultivada, luego agua para beber, e incluso podía mejorar enormemente el tiempo de maduración de los cultivos, 10 veces, y con el agua, eso era 10 veces más. Cielos, con este lugar, no necesitaba preocuparse por pasar hambre. Esa canasta se podía usar, la pala también, el balde, los pesticidas, la herramienta para liberar plagas, la herramienta para liberar malezas, todas esas cosas eran buenas y se podían llevar afuera. Lo principal era ese granero, tener el granero equivalía a tener un enorme almacenamiento interespacial, eso era lo que más lo hacía feliz. Según los recuerdos de Adam, este mundo tenía muchas herramientas de almacenamiento. Un mago de tipo espacial podía producir una, pero los magos de tipo espacial eran raros. Aunque había muchas herramientas de almacenamiento en el continente, todas estaban en manos de esos nobles, muy raramente los plebeyos las tenían. Esas herramientas de almacenamiento no se podían comparar con el granero, esas herramientas eran todas muy pequeñas, incluso las más grandes no tenían más de unos pocos cientos de metros cúbicos, y esas ya se consideraban herramientas divinas. Algo tan grande como su granero era básicamente inexistente. Lo más importante aún era que las herramientas de almacenamiento en el continente Ark no tenían forma de almacenar seres vivos, pero el granero espacial sí podía, y podía almacenar tipos ilimitados. Además de estos accesorios, también tenía 6 bolsas de semillas de heno y 500 monedas de oro. Aunque el oro en ese momento no se podía sacar al exterior, se podía usar para comprar en la tienda espacial, eso era suficiente. Después de leer la introducción del espacio, Sao-ai ya sabía que este lugar seguía el juego que había jugado antes y que la configuración básica era más o menos la misma. Después de que su nivel subiera, podría abrir pastos y hacer muchas más cosas. Lo más importante en ese momento era que tenía 10 campos y un manantial interminable. Con estas dos cosas podía pensar en formas de mejorar el suelo negro de su territorio, pero antes que nada tenía que sembrar esos 10 campos. Al pensar en esto, Sao-ai no pudo evitar sonreír con ironía. Antes era un nerd, pero había nacido en la ciudad y básicamente nunca había cultivado, hasta el punto de que no podía ver la diferencia entre el mijo, la soja, el sésamo, la cebada y el arroz. Ahora que de repente se dedicaba a la agricultura, realmente no sabía cómo empezar. Sao-ai devolvió las bolsas de semillas de heno al granero.
Comprendió claramente que las semillas de pasto no le servían de nada en ese momento, pero sí lo serían si habría pastos más adelante. Lo que necesitaba ahora era comida o semillas de cultivos comerciales. Al abrir la interfaz de la tienda, había imágenes de algunos cultivos en la parte superior, debajo de los cuales estaba escrito el nivel y la cantidad de dinero necesaria para comprarlos, tal como la interfaz del juego. Sabai miró la interfaz y descubrió que realmente era como el juego, con las mismas configuraciones. En ese momento, solo estaba en el nivel 1 y las semillas que podía cultivar eran solo heno, rábano, zanahoria y pak choi. El resto no podía plantarlo. Sabai intentó introducir una semilla de cultivo de segundo nivel y la interfaz mostró inmediatamente un mensaje de nivel insuficiente. Sabai también lo entendió. Este lugar realmente era el mismo que el juego. Solo se podían plantar estos 4 tipos de cultivos, y Sabai heroicamente no dudó en elegir semillas de rábano. Cada bolsa de semillas de rábano costaba 150 monedas de oro, y cada bolsa de semillas sembraba 10 campos. 10 campos podían producir cerca de 80.000 kati de rábanos, lo que sería 500 monedas de oro si se vendieran en la tienda. Teniendo en cuenta el poder adquisitivo de este mundo, 500 monedas de oro equivalían aproximadamente a 50.000 yuanes en la tierra. En otras palabras, una moneda de oro equivalía a 100 RMB, una moneda de plata equivalía a 10 RMB y una moneda de cobre equivalía a 0,1 RMB. Calculando así, el cultivo de rábanos era bastante rentable, pero aún le faltaba algo en comparación con el bok choy y las zanahorias. Pero la razón por la que Sabai eligió el rábano no fue por la cantidad de dinero que podía ganar, sino por su experiencia. Cuando jugaba al juego de granja, Sabai había calculado muy concienzudamente todo lo relacionado con la agricultura, desde la preparación del suelo hasta la plantación y la cosecha, y lo que le dio más experiencia fue inesperadamente este rábano tan común. Lo más importante ahora era subir su nivel, de esa manera podría cultivar aún más tierra y, en general, plantar rábanos también daría mucho oro, por lo que en las circunstancias actuales, cultivar rábanos era lo más adecuado. Sabai era un nerd, y a los nerds no les gustaba salir, por eso, cuando inevitablemente tenía que salir, primero calculaba lo que haría hoy y cómo hacerlo en el menor tiempo posible, o lo que tenía que hacer varios días después y si podía hacerlo al mismo tiempo, para no tener que salir de nuevo durante unos días. A medida que esto sucedía, fue desarrollándose naturalmente una especie de naturaleza calculadora. Al hacer cualquier cosa, la calculaba adecuadamente y luego encontraba el método de implementación que más le convenía. Esta vez fue igual. Había calculado durante mucho tiempo y finalmente eligió rábanos, porque los rábanos brindaban la mejor experiencia. Comparado con esto, la pérdida de algo de oro básicamente no contaba para nada. Sabai compró inmediatamente una bolsa de semillas de rábano. Las semillas no aparecieron frente a él, sino que fueron colocadas en el granero. Pero con un pensamiento, una pequeña bolsa apareció de inmediato frente a él. Esta bolsa no era grande y también parecía bastante plana, como si no hubiera nada dentro. Pero tan pronto como la mano de Sabai tocó la bolsa, hubo inmediatamente un mensaje. Semillas de rábano, una bolsa, se puede plantar, se puede llevar afuera, se plantan 10 campos. Sabai suspiró. Afortunadamente, esta bolsa de semillas podía sembrar estos 10 campos, de lo contrario no tendría dinero para comprar semillas. Pero este sistema realmente podría ser una conspiración, ya que solo te da el valor de 6 campos, pero te obliga a comprar el valor de 10 campos, lo cual es realmente insidioso. Cerrando la interfaz de la tienda, Sabai tomó la bolsa de semillas y salió de la choza con techo de paja. Pero al ver esos 10 campos se quedó estupefacto. Había comprado las semillas, pero ¿cómo las plantó? Un nerd como él, que cultiva, ni siquiera sabía cómo plantar rábanos, esto era realmente terrible. Pensando en esto, Sabai no pudo evitar pensar en devolver la bolsa de semillas al granero, cuando de repente miró la bolsa de semillas en su mano, una forma descarada de pensar germinando en su mente. En ese espacio todo parecía girar en torno a él. Aunque necesitaba dinero para comprar semillas, le proporcionaban los fondos iniciales, como si realmente estuviera jugando a un juego. Si así era, ¿de verdad era necesario que hiciera las cosas por sí mismo? Pensando en esto, Sabai pensó de inmediato en plantar los rábanos. Apenas había terminado de pensar, cuando la bolsa de semillas que tenía en la mano salió volando, seguida inmediatamente por la pala que también se movió en el suelo.
La pala hizo pequeños agujeros en el suelo, y la bolsa de semillas arrojó una semilla que cayó dentro, después de lo cual el cubo inmediatamente voló y vertió agua en el agujero, seguido por la pala que cubrió el pequeño agujero, luego cavó un nuevo agujero, derramó semillas, regó, enterró, como si varias personas estuvieran trabajando con una clara división del trabajo y una cooperación tácita, lidiando con todo el trabajo juntas sin necesidad de que Sabai levantara una mano. Sabai vio esta escena y no pudo evitar reír a carcajadas. Este espacio realmente era muy bueno, se sentía como si fuera el dios de este lugar y, mientras lo pensara, las cosas en el espacio se moverían de inmediato según sus deseos. Esto realmente era demasiado bueno. Al ver que todavía tomaría algún tiempo sembrar el campo, Sabai también temió que Green descubriera que faltaba y se preocupara, y pensó en abandonar el espacio. Con un pensamiento, regresó a su habitación en el castillo de la montaña de hierro. Mirando el cielo fuera de la ventana, inesperadamente no había cambiado mucho. Además, no parecía que nadie hubiera entrado en la habitación. Esto hizo que Sabai estuviera aún más convencido de que el tiempo que había permanecido en el espacio definitivamente no había sido mucho, e incluso si se hubiera quedado allí más tiempo, el tiempo en ese espacio definitivamente fluiría de manera diferente que afuera. Sabai estaba tan feliz que quería gritar. Con un tramposo que desafiaba al cielo, al menos podría aceptar un puesto como un pequeño terrateniente libre y sin restricciones en este mundo. Si podía ayudar a Adam con la venganza y esas cosas, primero asegurarse de que tuviera una vida cómoda era razonable. Sabai tuvo que admitir que no era una persona muy ambiciosa, tenía el corazón de un campesino menor. Mientras estuviera bien, revivir al clan Buda, vengar al clan Buda, vengar a Adam y todo eso, eran cosas en las que había pensado con entusiasmo. Al pensar en el poder de esos grandes nobles, Sabai sintió un estallido de miedo. La supervivencia de la majestuosa familia Buda dependía de una palabra, y extinguir algo como un pequeño Sabai era solo cuestión de agitar una mano para ellos.